saludo de bienvenida para todos y todas. Vamos a disponernos para iniciar este segundo encuentro de la Minga Teológica. En unos minutos, en unos segundos, les presentaremos nuestra invitada de este segundo encuentro. Haciendo memoria de la experiencia que hemos iniciado, del camino que hemos iniciado la semana pasada, con el padre Jorge Enrique Salcedo, sacerdote jesuita, compartiéndonos un poco el contexto histórico del Salvador en el momento en el que vivió Monseñor Romero y las situaciones que se vivían. Creo que es necesario descubrir que al hacer esa mirada, posiblemente descubrimos hoy que hay situaciones que hoy siguen vigentes y hay luchas que hoy tienen que seguirse renovando en muchos de nosotros desde nuestros lugares de donde trabajamos, acompañamos y hacemos misión. Saludamos a todos los participantes que se van conectando por el Facebook Live también, por la transmisión de Facebook Live, y a los que están conectados, que nos han escrito, que están desde Guatemala, El Salvador, Colombia, Argentina y otros países seguramente. Gracias a todos por conectarse y por hacer parte de este camino que nos prepara al 42 aniversario del martirio de Monseñor Romero, que celebraremos la próxima semana, el jueves siguiente. E iniciamos con esta minga teológica la preparación a la Semana Monseñor Romero. Un sueño de construir una propuesta de agenda latinoamericana que comparta diferentes iniciativas en búsqueda de conmemorar, de celebrar la vida de Monseñor Romero, pero de hacer vigente sus búsquedas por la construcción del reino en el mundo de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro de la Minga Teológica. Me permito pues compartirles y presentarles a Marta Chenmaster, religiosa de la Congregación de Jesús, teóloga y directora de la Maestría en Teología Latinoamericana de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador. Algunas de sus especialidades pues es la teología política, la antropología teológica y la espiritualidad ignaciana. Bienvenida Marta, gracias por aceptar esta invitación y ella nos compartirá en este segundo encuentro de la Minga Teológica Romero, el milagro de Rutilio. Gracias a todos los que se conectan, a todas las organizaciones socias que, digámoslo así, están apoyando esta semana a Monseñor Romero, a la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Salvador, a la CLAR y a otras tantas organizaciones que iremos conociendo en el transcurso de esta semana Monseñor Romero. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Bienvenida Marta y nos ponemos a disposición de lo que has preparado para nosotros en esta minga. Muy buenos días a todos ustedes. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Tengo que ver cómo ver a ustedes y no a mí en grande, pero no es tan fácil de cambiar la imagen. No voy a jugar con eso, solamente me daba más gusto de aquí tengo, donde puedo cambiar. Ya, veo a ustedes y no a mí en grande. Hablo de la tierra de Monseñor Romero, de San Salvador. Como pueden oír fácilmente en mi caliche, no he nacido aquí, soy de origen austríaco. Pido mis disculpas por las deficiencias de lengua por esa razón. Sería un gusto ahora conocer a ustedes más al fondo esta red que se construye, pero para no perder tiempo voy a irme justo al tema. Quizá un comentario personal antes de comenzar. Soy religiosa y muchas veces me han dicho tengo que irme a Palestina, a Israel, a la Tierra Santa. Y mi respuesta un poco de defensiva es, honestamente no me hace tanta falta, no que no sería una maravilla, pero también por razones ecológicas y vuelos y todo eso. Pero yo he encontrado mi Tierra Santa. ¿Por qué? Para mí, El Salvador es, en mi experiencia personal, el país donde me topé con el misterio de Jesús vividos en estos tiempos. Quiere decir, el drama de Jesús
su modo de vivir, su modo de defender los más vulnerables, su modo por eso entrar en conflicto con los poderosos, y su muerte, que fue un asesinato, su muerte cruel en consecuencia de su compromiso para los más vulnerables, y su resurrección en la realidad del pueblo, para mí es la encarnación, la historización con el Ignacio de la Curia del drama de Jesús. Paradigmáticamente en Monseñor Romero, pero relacionado a Monseñor Romero Vitilio Grande y los muchos mártires salvadoreños. Para mí es muy importante que en la beatificación el Papa Francisco no solamente beatificó Rutilio Grande, sino junto con Nelson y Manuel, con un joven de 15 años que por pura casualidad comparte el camino, y con un mayor que fue el fiel acompañante de Rutilio Grande en estos últimos días de su vida, donde recibí las amenazas a la muerte. Pero para mí El Salvador es Tierra Santa, el lugar donde se historizó el drama de Jesús. En este sentido tiene un significado sacramental. Con eso quiero entrar en el tema y pido que ponemos el primer imagen que yo he propuesto. Este primer imagen, quizá podemos ponerlo en grande. Aquí se encuentra Óscar Romero y Rutilio Grande en 1977, en el momento de la ordenación episcopal, cuando Monseñor Romero fue elegido por Monseñor Chávez y González, obispo auxiliar. Cuando vamos de la izquierda a la derecha, el obispo a la izquierda es el ya mayor Monseñor Chávez y González, el arzobispo de San Salvador de este momento. Enfrente, el próximo Monseñor Romero, en el trasfondo, Monseñor Rivera y Damas, el obispo auxiliar anterior ya en este tiempo, y Rutilio Grande. Y en esta foto ya podemos explicar todo el drama. Monseñor, la elección como obispo auxiliar por Monseñor Chávez y González no fue muy buen visto de la mayoría de las personas en este momento. ¿Por qué? Monseñor Chávez y González y Monseñor Rivera y Damas, los dos en el trasfondo, trataron en este momento implementar la pastoral de Medellín en El Salvador. Quiero decir, tenían un modo de pastoral avanzado. Querían hacer serio con acabar con una interpretación espiritualista del Evangelio, que en verdad fue muy aliado a los intereses de los terratenientes, de los políticos, de los militares del país, de la oligarquía salvadoreña, y trataron de historizar el Evangelio. Quiero decir, comenzar con una nueva pastoral que busca la cercanía de los vulnerables y que denuncia los abusos por la oligarquía, la miseria de sueldos, etcétera, etcétera. Ya Monseñor Romero en 1970 fue elegido como obispo auxiliar por Monseñor Rosa Chávez y González, no porque él hubiera representado esta nueva onda que llegó de Medellín, sino por su deseo de reconciliar las secciones más avanzadas en la iglesia con la sección más conservadora. En 1970, Monseñor Romero fue un exponente de la iglesia conservadora. Él siempre fue muy fiel a la iglesia, por eso aceptó el Segundo Vaticano, aceptó Medellín, pero acusó estos sacerdotes, laicos, etcétera,
progresistas que hagan una interpretación errónea de Medellín. Y les acusó abiertamente de tener una interpretación marxista de Medellín. Y por eso esta elección como obispo auxiliar no, de ninguna manera fue bien vista en este momento. Pero está muy interesante que aquí se encuentra a la derecha Rutilio Grande. Rutilio Grande, quien representó este sector avanzado. Siempre fue un hombre que buscaba el diálogo, la reconciliación, pero claramente representó este sector avanzado, pero a pesar de eso acompañó a Monseñor Romero en el momento de su ordenación episcopal, a pesar que eso por la gran mayoría del sector avanzado fue rechazado. ¿Por qué ha hecho eso? Aquí hay un libro de Chamba Carranza que se llama Vida Encontradas. Quiero hablar un momentito sobre las profundas analogías entre las vidas de Rutilio Grande y de Monseñor Romero. Primero, las dos personas vienen del El Salvador rural. El Salvador que más sufrió la crisis mundial de la economía en 1932. Los dos venían de estas situaciones de la marginalidad. En cierto sentido, los lugares de nacimiento, el Paisnal y el pueblito de Monseñor Romero, parecen a Nazaret de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Llegaron de la marginalidad, de lo insignificativo, se puede decir teológicamente, lo débil en el mundo Dios ha elegido, y además tenían mucho en común. Fueron dos hombres de su constitución psicológicamente frágil, tímidos, no se sentían bien en el ámbito de la capital, vida capital de San Salvador, pero compartieron también un espacio vital, que fue el Seminario San José de las Montañas de San Salvador. Monseñor Romero, que estaba muy reconocido como párroco en San Miguel, cuando lo trasladaron a San Salvador, primero para ser el secretario de la conferencia episcopal, él fue fuera de su salsa, se sentía perdida, robado de sus relaciones que le daban vida. En San Miguel, como párroco, tenía gran cercanía a los vulnerables, a los pobres, a pesar de su ideología conservadora. Pero fue muy cerca de estas personas y aquí en San Salvador fue aislado. Rutilio Grande también sufrí también por su infancia traumática, desintegración familiar, etcétera. Sufrió muchas crisis nerviosas y por esta situación, en fin, fue como educador en el seminario. Y allá se construyó, a pesar de las diferentes ideologías que le separó, se construyó cercanía y amistad entre estas personas que los unió. Ahora, tengo que confesar, yo no tenía la suerte de vivir estos tiempos en El Salvador. En este sentido, siempre digo, en analogía, eso que dice Søren Kierkegaard, hay los discípulos de la primera generación, del primer mano, y los discípulos y discípulas de la segunda generación, de segundo mano, para decirlo así. Así como en el Evangelio todavía tenemos los testimonios de los que vivían, caminaron, comieron con Jesús, y nosotros que solamente lo conocemos a razón de eso que otros nos contaron. Yo soy también, con relación a Romero y Rutilio,
discípula de segunda mano, de la segunda generación. Pero tengo la gran suerte todavía conocer los discípulos de primera generación como unión sobrino, ¿no? Todo lo que le comento, comparto, yo recibo de esta primera generación y de innumerables personas que yo he entrevistado, que he hablado, que me contaron su experiencia. John Sobrino siempre habla en la relación entre Rutilio Romero como la relación entre Juan Bautista y Jesús de Nazaret. Romero en este tiempo como secretario de la conferencia episcopal, como obispo auxiliar, todavía tenía gran vida pública, fue tímido, retirado, algunas veces tenía una actitud bastante agresiva con las nuevas ondas de pastoral. En la orientación ha escrito artículos muy duros y una cosa que es muy interesante, en 1970 en El Salvador la fiesta más importante del año es la fiesta del Salvador del mundo y en el día anterior es una gran procesión, la bajada, que recuerda a la transfiguración. Y en esta bajada es la homilía más importante del año. Una persona está elegido para hacer esta homilía. Y Rutilio, que ya comenzaba, él venía formado de Lumen Vitae, un instituto pastoral en Bélgica. Él ya comenzaba con estos nuevos modos pastorales, aplicando a la educación de los seminaristas, sacándolos del seminario para llevarles al encuentro directo con el mundo de los campesinos, para encarnar el evangelio en el contexto concreto, para concientizar. Y en esta homilía del 5 de agosto de 1970, que es una preciosidad, en verdad, él se refirió a la constitución de El Salvador, Unión, Libertad, Dios, y en esta homilía ha hecho una denuncia fuerte que ni hay el uno, ni el otro, ni el tercero. Quiero decir, no hay libertad, no hay unión y por eso no está Dios. Eso destruyó sus perspectivas de convertirse en el próximo rector del seminario San José de las Montañas, el seminario central de El Salvador. Y en fin, fue providencia, porque los jesuitas tenían que desaparecer un tiempito por su exposición en esta homilía, y se fue a Perú, donde en el IPLA, en el Instituto Pastoral Latinoamericano, él se topaba, ahora ayúdenme, el Alzheimer afecta, el gran obispo de los indígenas, Monseñor, me digan con voz alta. Monseñor Proaño. Monseñor Proaño. Él se topaba con Monseñor Proaño y su modo de la pastoral indígena, y así se juntó lo mejor de la avanzada de la pastoral de Europa, según el Segundo Vaticano, con lo mejor de la pastoral latinoamericano, inspirado por Medellín y inculturándose en el mundo indígena. Él trabajaba después algunos meses personalmente con Monseñor Proaño y eso lo unió profundamente con él. Ahora, vean la gran tensión en esta imagen. Dos hombres, Monseñor Romero y Rutilio Grande, unidos por su origen compartido, por sus experiencias compartidas, largos años de alienación, de formación en el extranjero, volviendo a este país, y también separados
por esta ideología. Monseñor Romero, que hasta John Soprino directamente ha acusado de una interpretación marxista del Evangelio, y Rutilio Grande, que esta parte de este nuevo movimiento, o un protagonista, un pionero de este nuevo movimiento que quiere inculturar la pastoral de Medellín en El Salvador. Pido la próxima imagen, por favor. Solamente puedo hacer toda la cosa en pinceladas. Viene este momento que muchas veces fue llamado la conversión de Monseñor Romero. Monseñor Romero no gustaba la palabra conversión, pero que él reconocía que en él había una transformación profunda en este momento específico. ¿Y qué fue este momento específico? Rutilio Grande volvía de Ecuador, otra vez estando en Ecuador, disculpe, me confundí anteriormente, pero otra vez estando en el país, estando comenzando su pastoral en Aguilares, donde el obispo nombró como todavía Chales y González, lo nombró párroco de Aguilares. Rutilio tenía sus dudas de ser capaz ser párroco. Él más se ha visto como misionero. Ha formado un equipo de pastoral donde él tenía una visión muy avanzada, muy lejos de la concepción de Monseñor Romero y casi anticipando el Papa Francisco, donde los protagonistas son los laicos y el sacerdote es estrictamente relacionado a lo sacramental y al apoyo de los laicos, pero tenía una visión muy avanzada de la pastoral y además comenzaba con esto que se llama la concientización. Hay un libro de Monseñor Proaño preciosa que se llama Concientización, Evangelización Política. Este libro fue casi el manual de la pastoral de Rutilio. En estos tiempos, Monseñor Romero, primero entre 1970 y el momento de la muerte de Rutilio Grande, 77, Monseñor Romero se ha convertido en el obispo de Santiago de María, y en Santiago de María ya comenzaba este cambio en Monseñor Romero, tampoco caía del cielo, ¿no? Pero allá en Santiago de María, como obispo, ya se topé con la miseria de los campesinos. Hay un libro muy bonito sobre eso también. Se topé con la miseria, se daba cuenta de la opresión cruel por la policía militar, las torturas, los asesinatos. Él se daba cuenta de todo eso y sufría por todo eso, pero siempre con esta actitud, este miedo. La iglesia no puede meterse en política. Eso fue el gran miedo de Monseñor Romero, y por eso cuando por fin nombraron Monseñor Romero el 22 de febrero, quiero decir, 3 semanas antes del asesinato de Rutilio Grande, el 12 de marzo de 1977, otra vez un gran rechazo por parte de la mayoría de los diocesanos, porque esperaron que el sucesor de Monseñor Luis Chávez y González va a ser Monseñor Rivera y Damas, que siempre apoyó esta nueva onda de Medellín, y también este grupo alrededor de Rutilio Grande, que realizaron esta pastoral en el espíritu de Medellín. Y ahora, 3 semanas después de toma de posesión, a pesar que se separó ideológicamente, amigos, le matan en una manera perfida a Rutilio Grande, el sacristán mayor, Manuel Solórzano y Nelson
Manuel Lemos. Estas tres personas, ustedes conocen la historia, se fueron para dar una misa en el Paisnal, que fue un cantón de Aguilares en este momento. El Paisnal, el lugar de nacimiento de Rutilio, y en camino hacia a decir la misa, un escuadrón de muerte mata a estas tres personas inocentes. Y en esta noche de esta muerte de Rutilio Grande y sus dos compañeros, obviamente pasó algo profundo en Monseñor Romero. John Soprino insiste en la palabra conversión, pero da totalmente igual que yo llamamos conversión, transformación. Obviamente esa tensión en Romero, que al un lado acoger con obediencia el Segundo Vaticano en Medellín, pero al otro lado la resistencia de traducir eso en enfrentar a los que tenían el poder con eso que da muerte a los pobres en un modo demasiado abierto y directo. Pero cuando él, yo voy a compartir con ustedes un artículo de John Soprino precioso donde él cuenta esta experiencia. En esta noche, cuando fueron esperando a Monseñor Romero y Monseñor Rivera y Tamas, pero tardaron en venir y el provincial de este momento de los jesuitas ya comenzaba a dar la misa y el provincial ha dicho a John que espere a Monseñor Romero. Y él tenía miedo por su relación anterior con Romero, pero aquí había un encuentro profundo. Y enfrentando qué son estas muertes, Romero tomaba decisiones profundas, quiero decir, algo pasó en su interior que le conectó con él entendía ahora a Rutilio Grande. Fue su amigo, pero no lo entendía en su vida, por qué este modo de pastoral. Pero ahora profundamente había un entendimiento y eso se realizó y se externó en hechos concretos. ¿Qué fueron estos hechos concretos? Romero tomaba la decisión valiosa, primero, que desde aquí en adelante no va a participar en ningún acto público. Y eso fue un enfrentamiento fuerte de los gobernantes de la oligarquía, porque ellos pusieron su esperanza en Romero que él va a acabar con la pastoral avanzada. Y ahora fue todo lo contrario. John Soprino dice, frente de estos campesinos y sus miradas que se dirigían con esperanza a Monseñor Romero, aquí comenzó esta profunda relación que Romero después expresó en esta frase preciosa: no cuesta ser buen pastor, con este pueblo no cuesta ser buen pastor. Él tomaba la decisión que hay que encontrar un signo fuerte de protesta que dos personas indefensos, porque Romero conocía a Rutilio Grande para él Rutilio Grande anteriormente fue un enigma, una adivinanza, porque al otro lado fue un sacerdote creyente, profundamente creyente, piadoso, y al otro lado estaba involucrado y apoyando este derecho de los campesinos de organizarse, de protestar frente a situaciones de vida inhumanas. Aquí, Monseñor Romero, obviamente, en un modo profundo, se comprometía con eso que Rutilio Grande ha hecho anteriormente. Aquí en la imagen matan al sucesor, matan a Juan Bautista, Jesús de Nazaret sale a la luz de la vida pública. Matan a Rutilio Grande, Monseñor Romero sale a la luz
de la vida pública. Ahora, ustedes conocen que se realizó poco después un evento que se llama la misa única. ¿Qué pasó? La misa única fue que fueron suspendidas las misas en todo el país. No fue primero idea del Monseñor Romero, pero aquí además se comenzó un nuevo modo de ser iglesia. ¿En qué sentido? El hombre tímido, aislado, ahora como siendo arzobispo, John Soprino comenta como después de saliendo de la primera misa frente de estos cadáveres en la noche, Romero, fueron reunidos muchos sacerdotes, religiosos, laicos, campesinos, todo, y Monseñor Romero repetía siempre una palabra: quédense, quédense. Y ha pedido, o casi ha mendigado, ayuda de todos. Quiero decir, comenzando su arzobispado en estas circunstancias, asumió una carga que fue demasiado por sus hombros, por sus hombros y por los hombros de cualquier persona, ¿no? Y pide quédense. Se realizaron posteriormente, en la semana seguida, varias reuniones en que Monseñor ha pedido a todos hacer propuestas. ¿Qué podemos hacer? Cuando ahora el Papa Francisco pone tanto en el centro la palabra sinodalidad. Anteriormente, Monseñor Romero estaba muy escéptico y crítico, pero, por ejemplo, en la primera semana pastoral tenía un rol bastante negativo, para decirlo así. Pero ahora él mismo se convirtió en un obispo oyente, un obispo que pedía el consejo, que pedía propuestas. Soprino cuenta como en las reuniones Monseñor Romero no se puso adelante manipulando a la gente, sino se asentaron en la primera fila con la espalda hacia la gente, para la gente que se levanta y habla sea libre de hablar. Y venía de una religiosa la propuesta, una misa única, que fue un escándalo. Y también Monseñor Romero tenía sus dudas de realizar esta misa única, porque con su argumentación la misa da gloria de Dios. Y cuando ahora suspendemos tantas misas en el país, eso no es menos gloria a Dios. Y después el provincial de los jesuitas les ha citado Ireneo de Lyon, que tantas veces después ha citado a Monseñor Romero: la gloria de Dios es el ser humano que vive. Quiero decir, Monseñor Romero después afirmó y defendió esa decisión de misa única con mucho valor frente del nuncio, además fue una locura, fue en medio de una guerra iniciando, una situación de estado de sitio militar. Y en medio de eso, Monseñor Romero realizó esta misa única, que fue una manifestación enorme en protesta en contra de este evento, que Rutilio fue el primero de 18 sacerdotes que mataron en este tiempo de Monseñor Romero, y por fin a él mismo, ¿no? Es para mí un símbolo muy fuerte de este cambio profundo que se realizó en Monseñor Romero, y que profundamente es movido también por la profunda amistad entre estas dos personas, que son las dos grandes profetas de El Salvador. Leen, por ejemplo, el famoso sermón de Apopa, porque ya antes había expulsionado 3 semanas antes de su muerte. Rutilio pronunció este sermón en Apopa, que le condenó a la muerte, así como la última homilía de Monseñor Romero condenó
a la muerte a Monseñor Romero, ¿no? Cesen la represión como una llamada a la insurrección. Y Rutilio Grande, que en su preciosa homilía de Apopa habla de los caínes en nuestro país, les llama hermanos caínes, les llama a la conversión. Dice, nadie tiene derecho de comprar todo El Salvador porque tiene los medios económicos. Y en esta preciosa homilía que les recomiendo mucho, esta famosa frase que cantamos, de la mesa compartida para todos, con los manteles largos, donde cada quien tiene la comida y el con qué y su taburete, quiero decir, un espacio digno donde él encuentra su lugar en esta mesa compartida. Eso fue el sueño, la utopía de un nuevo país, y para eso esa defensa de los indefensos, mataron a Rutilio Grande y por fin mataron a Monseñor Romero. Pido la última diapositiva y con eso voy a terminar. Ya sé que ya estoy fuera del tiempo. Solamente quiero enseñarles este foto precioso. Monseñor Romero, que presenta a Pablo VI el foto de Rutilio Grande. No quiero hacer aquí muchos comentarios, solamente yéndonos para explicarles el título del inicio. Romero, el milagro de Rutilio. Ese título me ocurrió porque cuando Rodolfo Cardenal, que ha escrito la gran biografía sobre Rutilio Grande, en la canonización de Romero, estaba en Roma, se encontraba no personalmente, pero en la audiencia se encontraba con el Papa Francisco. Y el Papa Francisco se acercó a Rodolfo Cardenal y ha dicho, ¿y Rutilio? ¿Y Rutilio? Y Rodolfo Cardenal lo comentó, y hay que decir en paréntesis, antes de cuando el Papa Francisco en Argentina todavía fue jesuita, a pesar de toda la ambigüedad de estos tiempos, ha leído la primera biografía pequeña de Rodolfo Cardenal sobre Rutilio. Le fue profundamente impresionado, y eso también fue parte de la transformación del Papa Francisco. Y el Papa Francisco ya desde el inicio tenía la idea, hay que buscar la canonización de Rutilio Grande, pero tenía muy claro, no se puede antes de la canonización de Monseñor Romero. Hay claras prioridades. Pero le pregunta por Rutilio, y después el Papa Francisco en este diálogo pregunta a Rodolfo Cardenal, ¿tenemos ya un milagro? Y Rodolfo Cardenal ha dicho, y el Papa Francisco se responde a sí mismo y dice, el milagro de Rutilio es Monseñor Romero. Es una cita del Papa Francisco. Pero eso reconocieron mucho antes del Papa Francisco los campesinos salvadoreños. Ya en los primeros meses después del cambio obvio de Monseñor Romero en su actitud, que creció al gran profeta valioso, en este momento ya los campesinos salvadoreños han dicho, Romero es el milagro de Rutilio. Otra vez no se puede entender este cambio profundo. Con eso quiero terminar mi pequeña intervención e invitar a todos por el diálogo. Encantada de hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias a Marta por la intervención que nos has compartido en este segundo encuentro de la Minga Teológica. La idea de ahora es que podamos conversar en torno a lo que ha suscitado esta presentación que nos ha hecho Marta. Algunos han ya dejado algunos comentarios y sus preguntas en el chat. Lady ya nos ha habilitado poder encender nuestros propios micrófonos, y les invitamos pues a que en lo posible lo podamos hacer diciendo también quién es, de dónde nos conectamos y formulamos la pregunta. Invito a la hermana Gladys, por acá creo que estaba la hermana Gladys,
que nos ha dejado varias preguntas y algunos comentarios. Hermana, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Estoy participando en el curso Rutilio Vive. Mis primeros 7 meses en El Salvador. Y en el material, mi pregunta es sobre el material de lectura respecto a lo que decía Marta en el curso antes o durante el asesinato de Rutilio. Se vio un vehículo con placas de California. ¿Qué sentido tiene eso? No se amplía más en la bibliografía. Gladys, no entiendo bien tu pregunta, honestamente. Yo soy quizá un poco corta. Muy bien, en el material de lectura del curso indican que antes o después del asesinato de Rutilio y compañeros, se vio un carro con placas de California. ¿Puede comentar sobre eso? No, nada, Gladys. Ni he oído nunca eso. Esa pregunta muy especial. Quizá nosotros dos nos comunicamos directamente para investigarlo. No creo que en este momento fue involucrado la CIA o que sea. Yo creo que fue un acto muy salvadoreño desde la oligarquía. Nadie toque a sus niñas, porque yo le decía a ella eso, usted para... Pedimos el favor de tener silenciados sus micrófonos, como les hemos habilitado todos los micrófonos, entonces tener cuidado con nuestros micrófonos a los demás participantes. Gracias, hermana Gladys. Por acá nos dejaban otro, la hermana Gladys tiene otra pregunta. Oh, sí, solo comentario es sobre que se decía el comentario que a Monseñor lo manipularon, pero realmente Monseñor manipuló de alguna manera, dice John Sobrino. Fue lo contrario. Él nos involucró, él siente que fue todo lo contrario. Solo ese comentario. Creo que es muy importante decir que Monseñor Romero toda su vida fue un hombre honrado y coherente, pero estaba formado en una visión reconciliar primero. Les tocaban asumir cambios profundos, radicales, que la pastoral de la iglesia no puede cuestionar. La autoridad fue para muchos, por supuesto, y tenía muchos obstáculos para superar. Para llegar a eso, creo tenemos que ver los cambios profundos de toda la iglesia en este sentido. Mire, cuando lo voy a resumir. Cuando rezamos el símbolo de la fe, Jesús nació, sufrió, murió, resucitó. En el símbolo de la fe que rezamos y en la visión dogmática, la vida de Jesús, la praxis de Jesús, eso que llamamos el reino de Dios, en la visión tradicional neoescolástica, estaba desaparecida. Y aquí en este siglo XX, en diferentes lados del mundo, pero especialmente en América Latina, ¿qué detectaron? Que lo esencial de lo ser cristiano no es confesar dogmas. Está muy bien conocer todas las dogmas cristológicas y no sé qué, maravilloso. Pero lo esencial que hace un cristiano es hacer que Jesús ha hecho. Y eso detecta un utilio grande que no puede ser que ignoramos, como el sacerdote en la parábola del buen samaritano, el sufrimiento del hermano a mi lado, para irnos, para ser llamados para la liturgia o para que sea, pero ignorar el sufrimiento concreto de la mano, sino de abrir los ojos, esta mística de los ojos abiertos, para el sufrimiento concreto de la hermana, del hermano,
y hacer que Jesús ha hecho, eso hace una persona siguiendo en las huellas de Jesús, un seguidor, una seguidora de Jesús, pero eso es peligroso, porque como Jesús provocó con eso el enojo de las personas que no tienen ningún interés en una transformación, en un cambio, así pasó a Rutilio Romero, y por eso les mataron. Se matan quien estorba, dice Monseñor Romero. Gracias, Marta, y gracias, Gladys. Invitamos también a los participantes que están desde Facebook Live para que puedan formular sus preguntas por el chat y nosotros las transmitiremos acá al en vivo de Zoom. Invito a Jorge Angarita. Jorge Angarita nos ha formulado una pregunta por el chat. Sería bueno que pudieras hacerlo a viva voz. Buenos días a todos. Marta, buenos días. No tengo buenas. habilitado el video, pero mi pregunta es más sobre el momento histórico de la muerte, bueno, del asesinato de Rutilio. Es para Monseñor Romero, pues según John Sobrino nos ha explicado, una conversión. Pero también me gustaría saber si podríamos preguntarnos contigo si es más una toma de conciencia, un cambio profundo, una transformación. Jorge, estoy totalmente de acuerdo contigo, no importan aquí las palabras, ¿no? Yo creo, Monseñor mismo dice en una entrevista, yo convertirme, ya estaba convertido a Dios, pero sí me sacudió, me ha cambiado la perspectiva, eso él mismo confiesa. Pero al mismo tiempo, ¿entiendes qué es conversión? Yo creo en la visión, por eso no quiero pelearme por palabras nunca, ¿no? Pero en la visión latinoamericana no es la pregunta ateísmo, negación de Dios teóricamente o fe en Dios, sino es en qué Dios creímos, en este Dios que está al lado de los más vulnerables. Y también Monseñor Romero siempre creía en eso, pero fue más de la limnosa, de consolar, pero no de la resistencia política, de la necesidad de frenar estas estructuras que dan la muerte a los vulnerables, ¿no? Y aquí fue una toma de conciencia profunda, en eso tienes totalmente razón. Pero y creo no importa que lo llamamos así o así, cuando sabemos a qué nos referimos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, Alejandro, que tienes la mano levantada. Muy buenos días a todos. Marta, ante todo agradecerte muchísimo tu exposición. Me impacta sobremanera lo que nos has explicado hoy y el conocimiento que nos traes tan renovado de lo que significó y significa Monseñor Romero, a quien considero que todavía el pueblo católico latinoamericano no dimensiona en su grandeza. Yo hablo desde Bogotá, Colombia. No me canso de agradecer, ante todo, primero a quienes logran que nos encontremos por estos medios, que considero también es otra de las bendiciones que nos ha dejado la pandemia, porque por lo demás, tal vez nunca nos hubiéramos encontrado hoy, día de San José, para hablar de esta belleza. Yo quiero retomar dos frases tuyas que nos traes, en particular la de Monseñor Romero. La gloria de Dios es el ser humano que vive. Desconocía pues esta poderosa frase de Monseñor, porque quisiera, siempre me he cuestionado, yo tengo solo 70 años próximos a cumplir, y una vez que llegué a la edad de jubilación hace 5 años, tuve la fortuna de decidir, gracias también a la pandemia, de iniciar estudios para teología, una maestría en teología, siendo un hombre del mundo del comercio, de las ventas. Y durante la pandemia, en 3 semestres,
que he podido hacer de nivelación con la Universidad Javeriana aquí en Bogotá, por fortuna me quitaron la fe. Y digo esto porque cuando iba a comenzar a estudiar no faltó quien me dijera: no vaya a estudiar con los jesuitas que le quitan la fe. Y doy gracias al Señor en estos 3 primeros semestres de nivelación que ya he pasado, que me quitaron la fe. Me quitaron esa fe ingenua, esa fe inmadura, esa fe que no me permitía ver a Jesús ni entenderlo. Y me permitió a su vez dimensionar la grandeza del momento histórico que vive la Iglesia con Papa Francisco, que nos ha permitido descubrir realmente el sentido del Evangelio, el Evangelio llevado a la práctica. Y por eso cuando tú dices la gloria de Dios es el ser humano que vive, me sacudo y digo, qué grave es quedarnos solo pensando en oremos, oremos, lloremos, vayamos a misas, hagamos rosarios. Yo no estoy diciendo que no lo hagamos. Yo lo que estoy diciendo es que si somos una comunidad de fe que sigue a Jesús, se debe comprometer con lo que fue Jesús y con lo que es Jesús. Porque si Jesucristo se hubiese quedado orando, no lo hubiesen crucificado. Y el compromiso que tenemos como católicos de Latinoamérica, donde todavía pervive tanta inequidad y tanta pobreza y tanta tragedia humana, definitivamente es muy grande. Por eso también cuando dices que el protagonismo es el laico, y aquí viene mi pregunta, ¿cómo nos dices tú, Marta, que el laico debe comprometerse? Primera parte de la pregunta. Y la segunda, trayendo a Papa Francisco en la Fratelli Tutti, en el capítulo 5, la mejor política, ¿cómo le quitamos, segunda parte de la pregunta, al pueblo católico que la mejor política es la política es la mejor forma de hacer caridad, para que se involucre evidentemente en la política, pero esa política que nos enseña Francisco, repito, en el capítulo 5 de la Fratelli Tutti. Marta, un abrazo y ha sido un gusto, muy gentil. Devuelvo el abrazo y me haces preguntas muy difíciles. Quizá una primera comentario. La frase, la gloria de Dios es el ser humano que vive, de Ireneos de León, del padre de Iglesia, ¿no? Pero Romero lo retomaba, pero él ha radicalizado esta frase. Se recuerdan pocas semanas antes de su asesinato, recibió en Lovaina, en Bélgica, la dignidad de un doctor honoris causa. Y aquí pronunció un discurso. Y en este discurso radicalizó la frase en la gloria de Dios es el pobre que vive. Quiero decir que nos comprometo primero por defender la lucha de los más vulnerables. No es el ser humano general. Claro, la vida sea de todo, pero que para la vida sea de todos y todas, primero tenemos que defender los más vulnerables. Eso es un pequeño comentario. Después de 2 preguntas. ¿Cómo comprometernos como laicos? A mí estoy ahora haciendo un turné por El Salvador para trabajar con sacerdotes sobre el tema de la sinodalidad. La sinodalidad, que es la frase clave del Papa Francisco y su tiempo como Papa. ¿En qué sentido? Ustedes saben la pasión con que el Papa Francisco ataca el clericalismo, ¿no?
que los clérigos, a los laicos, ni somos peones, ni somos... No, la misma dignidad de todos los bautizados y bautizadas. Y yo creo, eso nos anima como laicos. Quizás es suerte que soy mujer, cuando sería varón probablemente sería ordenada. Muchas cosas por fin son mucha suerte, ¿no? Y así no me quedó otra cosa que ver el mundo desde la perspectiva de los laicos y laicas. Quiero decir, todos tenemos la misma dignidad. Y ¿cómo es? Las machistas más grandes algunas veces son las mujeres y reeducan nuevos machos. Y así muchas veces los laicos somos muy devotos y sumisos. Despiértanse a su propia dignidad y despertamos a nuestra dignidad con valor. Para mí es una paradoja que me asusta, ¿no? Yo soy alumna de Johann Baptist Metz, un teólogo que murió hace 2 años con 92 años. Y él siempre ha dicho, Jesús nunca fundó una nueva religión. Jesús fue una rebelión juvenil en una religión envejecida. Quiero decir, Jesús ha recordado su propia religión, el judaísmo, a que eso tiene que ser al lado de los más vulnerables, con este Dios que saca de la esclavitud, etc., y no ser presa de leyes, normas, liturgias, ritos, etc. Y el cristianismo de nuevo ha envejecido. Ahora, nosotros tenemos, y me dirijo a los jóvenes entre ustedes, de realizar de nuevo esta rebelión juvenil. Pero me encanta porque el Papa Francisco hace una parte de esta rebelión juvenil como un hombre de 85 años y como la cima de la jerarquía católica, ¿no? Una rebelión desde arriba es un poco una paradoja, pero nos anima, toman conciencia. Y la segunda parte de la pregunta, más difícil todavía. Recuerda una homilía de Monseñor Romero sobre la situación política de su país al inicio de la guerra civil, donde él dice, sobre estas ruinas brillará la gloria de Dios. Pero cuando somos realistas y vemos la situación, todo un desastre sin esperanza. Quiero decir, es una esperanza que no se puede poner en los políticos actuales, al menos no en El Salvador. Y la situación política actual. No quiero entrar en estos abismos, pero sabemos muy bien desde la Ucrania hasta no sé dónde, en qué situación tremenda vivimos. Pero a pesar de eso, creo que es una tentación retirarnos a lo íntimo, piadoso, otra vez volver a la sacristía, porque estamos tan desilusionados, porque por fin nos dejamos paralizar y decimos, no se puede hacer nada, que es la frase más atea para mí, no se puede hacer. Ignacio de la Curia no solamente habla del pecado estructural, sino también habla de la gracia estructural. Y eso es una afirmación política. Yo creo eso que hacen ustedes con construir esta red es construir estructuras de la gracia y es buscar la transformación real de la circunstancia que condena a seres humanos a la miseria, a la muerte, en una lucha tenaz, cerca, insistente. Eso creo es siempre vocación cristiana. Tú tienes algunas veces la impresión de meterse con partidos políticos corrompe, pero yo no sé, tenemos que ser profesionales políticos que mantienen esta visión evangélica que transformar este mundo en un mundo que facilita crear islas de la vida en medio de esta mar de muerte y defender estas islas de la vida.
estoy haciendo demasiado homilías, pero no sabía que otra manera responder a esta pregunta. Está muy bien, Marta, gracias por la respuesta. En el Facebook Live, Roberto Torres Collazo desde Brasil nos coloca la siguiente frase, me parece. Orar y esperarlo todo de Dios y no hacer nada no es orar, eso es pereza. San Romero de América. Dice que citado por Martín Mayer en Oscar Romero. Mística y lucha por la justicia. La implicación de la oración en la vida misma, ¿no? En la acción, en la transformación de la realidad, en querer transformar lo que está aconteciendo hoy. Y en torno a esto, animo pues a Hugo y luego a Jorge Enrique a que nos formulen sus preguntas. Hugo, ¿estás por ahí? Sí. Y en lo posible si pueden encender sus cámaras también. Bueno, mi pregunta, yo soy de esa época, hablo desde Guatemala. Y claro, vivimos esos acontecimientos pues como que estuviéramos en El Salvador, ¿no? ¿Cuál fue? Claro, tal vez el tema no amerita porque es el Rutilio y Monseñor Romero, pero la posición de la institución, o sea, creo que sí, se le cortó. Creo que se le corta a Hugo. Sí. Bueno, voy a leerla. Porque había sido no tratado como hermano, pues dejado solo. Bien, creo que Hugo tiene problemas con su conexión. Él nos había hecho la siguiente intervención en el chat. Me citaron o lo vi en una película que en la anunciatura tuvieron a Monseñor Romero unas 4 horas. ¿Hubo cerrazón a Monseñor por parte de la institución? No es el tema por parte, bueno, firma Parey de él. No sé qué más escribe ahí, no es claro, pero no sé si de pronto puedes decirnos algo. Sí, creo que Hugo tienes problemas con la conexión. Quizás cuando Hugo apaga la cámara, sí, apagas la cámara quizás después de, no el micrófono, la cámara. Pero quizás seguimos con Jorge. Listo, vamos a ver si de pronto Hugo recupera mejor la señal. Jorge Enrique, que hace 8 días nos acompañaste también. Hola Jonathan. Hola Marta, muchas gracias por lo que nos has dicho. Mira, yo creo que lo que voy a preguntar tiene que ver con lo que estaba preguntando Hugo, y es esa cerrazón. A ver, un poco lo que tú nos has dicho. Romero, pues gracias pues, a ese testimonio de Rutilio Grande, pues pudo llegar pues, a cambiar un poco. La pregunta mía es la siguiente. Toda esa cerrazón pues porque del nuncio, de algunos obispos salvadoreños, de decir, no, a Romero no era, este no es nuestro Romero, es un Romero que lo han influenciado, es un Romero que, pues, en que pues, ha habido un poco de intervención, no es el mismo Romero que nosotros, que pactaba con las clases dirigentes, que pactaba con los militares, que respetaba. Entonces, me parece interesante eso, ¿no? Como y trayendo hoy un poco lo que tú mencionabas del clericalismo, a mí sí me parece importante que hoy al Papa Francisco, dentro de corrientes muy conservadoras, muy tradicionalistas, en donde le hacen incluso la guerra, ¿no? Y se la hacen de frente. Y bueno, y el Papa pues ha sabido cómo responder a eso. Pero en ese ambiente de una iglesia clerical, una iglesia que
pues que dice que no está haciendo política, pero desde siempre estaba haciendo política. Y entonces, eso, ¿cómo me gustaría escucharte? Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Mire, soy ahora, cuando yo he nacido como hija del Segundo Vaticano. Cuando yo comenzaba a estudiar teología como joven religiosa, en 1974, el Segundo Vaticano todavía fue novedad, pero creo bastante de aquí presentes compartimos esta experiencia. Yo en Viena, ¿no? Una joven religiosa con poca conciencia de otros continentes, pero siempre con el deseo de ver el mundo desde la perspectiva de los otros. Pero nosotros fuimos convencidos, creciendo nosotros, la iglesia va a transformar. Y después venían los muchos vientos en contra fuertes, como saben, ¿no? Los nombramientos de obispos, todas las cosas que no necesito repetir. Monseñor Romero fue en esta fase, en su soledad humana, bastante también influenciado, no quiero decir ni en el negativo, encontraba una cierta cercanía humana en el Opus Dei. Y todo eso influye en él. Pero ¿cómo hacemos nosotros hoy? Como ahora muchas mis expectativas, cómo va a transformar la iglesia, yo he visto en 20 años mucho más femenina, mucho más no sé qué, mucho se ha no cumplido, ¿no? Todavía el Papa Francisco tiene que hablar en contra del clericalismo. Yo hubiera pensado eso hubiéramos superado hace 30 años. Pero yo creo, con mis 65 años, yo antes pensaba sobre personas en esta edad, ¿qué tienen que temer? ¿Qué miedo tienen? Menos la muerte y el juicio final. Quiero decir, la edad también da libertad. Y los jóvenes ojalá también tienen libertad por ser jóvenes. Yo creo que tenemos que no fijarnos en cosas secundarias, sino dejarnos llevar por un deseo profundo, así como Monseñor Romero, dar a esta iglesia un rostro más jesuánico. Eso creo es la cosa. Con la sinodalidad, el Papa Francisco responde a algo. Yo, como alumna de Metz, que fue un teólogo político, como se llamaba este corriente en Alemania, estoy convencido que no basta solamente la buena intención, que ahora nosotros somos buenos cheros y todos nos queremos. No, creo que eso también exige cierto cambio de institucionalidad, que eso exige un cambio de derecho canónico. Y creo eso intenta el Papa Francisco con poner la sinodalidad en el centro, de oír las voces de todos, tomar en serio la dignidad de todos. Y ahora estamos en este camino hacia el sínodo sobre la sinodalidad, que parece una tautología. Pero que decir, el Papa Francisco no quiere más ni menos que una verdadera revolución, que pone patas arriba la famosa pirámide del poder, que quiere decir que realiza, que ha hecho el Segundo Vaticano, que el pueblo de Dios sea el centro, y el pueblo de Dios, que está tampoco una cosa en sí cerrada, sino es esta levadura en todo el mundo para transformar este mundo real distorsionado en un mundo más humano. Pero, ¿entiendes? Yo no sé, quizás soy una utopista, optimista sin cura, pero que más mayor soy, que más pienso, ¿quién puede prohibirme de tratar de vivir al estilo de Jesús y con Sócrates pervertir la juventud? Quiero decir, estimular el más número de jóvenes posibles de vivir esta rebelión en contra de una concepción del mundo autoritario, donde se construye el poder desde arriba hacia abajo, sino
de construir el mundo en esta lógica de la civilización de la pobreza. Cómo facilitar la vida a los más vulnerables. Y eso creo es vivir el legado de Jesús. Y a eso tenemos que animarnos, entrelazarnos, aprovechar las nuevas tecnologías que sea. Sí, eso es un intento de... Siempre nos parece poco que podemos hacer, ¿no? Yo le digo con Ivonne Guevara, ¿no? Ivonne Guevara habla de estos pequeños logros en quiero decir, crear estos pequeños oasis en un mundo que es muy hostil a la vida. En medio de este mundo, crear los oasis donde puede florecer la vida, donde pueden florecer relaciones humanas, donde no nos tratamos de imponernos mutuamente, donde respetamos la diferencia de culturas, etc. Pero quizás soy optimista sin cura. No, creo que... Sí, Marta. Sí, siempre tomando en cuenta que tenemos al mismo tiempo reconocer que somos seres humanos limitados, ¿no? Nos quedan algunos pocos años de vivir y se acabó. Pero en estos pocos años, en estas pocas opciones que tenemos, hacer todo lo posible para transformar. En relación a lo que nos acabas de compartir, hay una frase de Facundo Cabral que habla del sueño y dice que el sueño es el inicio de una nueva realidad. Creo que una de las invitaciones también de esto es suscitar una conciencia crítica que nos permita soñar, pero hacer realizable todo aquello que soñamos para hacer posible la propuesta de Jesús en medio de cada uno de nuestros contextos, situaciones y realidades. Gracias, Marta, y gracias a Jorge también por la intervención y la pregunta. Quiero compartir vamos con las últimas dos preguntas, la última tanda de preguntas y algunas invitaciones. Alguna pregunta que nos han llegado por el chat de Facebook Live. De Arley, ¿cuál es la idea de Monseñor Romero de martirio? Y creo que ya estaba en relación a lo que también nos acabas de intervenir, pero ¿cuál es el desafío para la vida religiosa y los teólogos y teólogas para historizar el Evangelio en la realidad del mundo de hoy? ¿Sí? Teniendo en cuenta los contextos de guerra y de conflicto armado a los que nos estamos viendo expuestos y que no vienen en este momento, no surgen en este momento. Llevan años y décadas de muerte, persecución, violencia institucionalizada, organizada, todo esto, ¿no? Estas dos preguntas por el momento que nos comparten por Facebook Live. Sí. La primera pregunta, ¿qué entiende Monseñor Romero como martirio? No creo que Monseñor Romero se preocupaba mucho del concepto del martirio. Sin embargo, él nos confronta, él nos ha obligado de repensar qué es el martirio, decímoslo así. Porque ustedes saben de la iglesia conservadora, y no me gusta esto, conservadores progresistas, no ayuda mucho como la derecha y la izquierda, ¿no? Sino las personas que quieren vivir al modo de Jesús. Pero muchos han dicho, eso no es martirio, porque ha buscado que merecía, se metía en política, voy a decirlo muy brutalmente. Y lo mismo han dicho con Rutilio, ¿no? Ellos se lo buscaron. ¿Por qué se metían en cosas y no tienen que meterse? Y eso nos enseña que el concepto tradicionalista del martirio es: yo confieso la fe cristiana y por un ateo me mata por odio a la fe cristiana o algo así, ¿no? Por odio a la fe, como se rescata esta expresión, pero tiene que reinterpretarse. Y aquí nos topamos con el sentido más auténtico y original del martirio, porque mueren como Jesús.
Ignacio Ellacuría tiene un artículo precioso que dice, ¿por qué muere y por qué lo matan con relación a Jesús? Normalmente decimos, Jesús murió por nuestros pecados y nos salvó, pero no se dice que lo asesinaron. ¿Por qué? Porque él, la casta de poder de este tiempo, lo sentía como un peligro, cuestionaba este orden del mundo que da muerte a los vulnerables. Y por eso lo mataron, lo asesinaron. Y eso es el proto-mártir Jesús. Y eso es lo que pasó a Rutilio Grande. Rutilio Grande nunca fue un guerrillero, nunca tocó un fusil. También tenía sus tensiones con la organización campesina, no fue un adepto ciego de la organización campesina, pero defendió el derecho de los campesinos de organizarse, de exigir sueldos justos, etc. Quiero decir, ha hecho lo mismo que ha hecho Jesús y por eso lo mataron. Y eso es el sentido más inmediato y más original del martirio, más allá de todos los sofismos. Es el otra dimensión del martirio que el inicio, Jon Soprino llamaba el martirio anónimo. Quiero decir, estas personas que mataron porque estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado, como Manuel y Nelson, ¿no? Pero después no le gustaba más esta expresión de martirio anónimo, sino los campesinos en el Zompulo, en el Mozote. Después lo llamaba el pueblo crucificado, junto con Monseñor Romero, que quizá es la expresión más preciosa de Monseñor Romero, ¿no? Que no se puede separar de estos mártires jesuánicos que mueren por la defensa de los más vulnerables, estos mismos vulnerables, el pueblo crucificado, cuando un mes después de la muerte de Rutilio Grande, Monseñor Romero estaba en Aguilares, porque los militares siguieron allá persiguiendo, torturando la población. Él estaba allá y ha dicho, ustedes son el Cristo traspasado, ustedes son el pueblo crucificado. En estos niños que mueren ahora en la Ucrania, aquí hasta está sacramentalmente presente este Dios que muere en la cruz. Por mi afán he olvidado la segunda pregunta. ¿Cómo es la segunda pregunta? ¿Cuál es el desafío para la vida religiosa y los teólogos y teólogas para historizar el Evangelio hoy? Sí. Yo creo, lo primero es, nunca es buscar el martirio, ¿no? Monseñor Romero y Rutilio no buscaron el martirio. ¿Qué buscaron? Lucharon con mucha pasión a favor de la vida, pero sabían muy bien el riesgo que corrían por eso. Los autosuicidios no son mártires, son autosuicidios. Ellos no fueron de esos. Lucharon con pasión por la vida, sabiendo el propio riesgo que corrían en eso. Ahora en El Salvador, no creo que estamos en una situación que cuando denunciamos qué pasa, corremos riesgo por nuestra vida, hasta que yo veo. Pero sabemos de los mártires de la ecología, donde tocan intereses de poderosos, ¿no? Yo creo, para la vida religiosa, el desafío es ser auténticos y coherentes, salir de la comodidad. Quiero decir, piensan en todo lo que el Papa Francisco nos anima, ¿no? De salir de nuestra zona de confort, buscar la cercanía y la amistad de las personas más vulnerables. Y yo soy poca de esos que tenemos que ser la voz de los sin voz. Eso corresponde a santos como Monseñor Romero. Yo creo mucho más nos corresponde ser personas oyentes, con ojos y oídos abiertos, que sean un espacio donde nos
más vulnerables, muchas veces las víctimas no tengan ningún espacio donde pueden hablar sobre qué sufren, porque es incómodo de huirles, ¿no? Ser personas coherentes que saben buscar la cercanía y la amistad de los más vulnerables, y también esta civilización de pobreza de que hablaba Ignacio Ellacuría. Quiero decir, eso no es buscar la miseria, pero no otra vez naturalizar un estilo de vida que es solamente para algunos privilegiados. No, tenemos que visibilizar este escándalo, esta brecha entre esos que viven en el superfluo y esos que no tienen el mínimo por la vida. Y creo que los religiosos estamos llamados a una vida incómoda en medio de todo eso. Gracias. Incómoda Marta. para nosotros y incomodizar, o como se dice eso, a nosotros, a pesar que muchas veces también piden que seamos un poco más tranquilos. Menos molestones. Bueno, gracias Marta por la respuesta y tus apreciaciones. Oyentes de oídos y ojos abiertos, auténticos y coherentes. Lucharon con mucha pasión a favor de la vida. Creo que son varias expresiones que quedan resonando en cada uno de nosotros y que nos animan pues a seguir ahondando en la vida, en la persona, en las búsquedas del reino que compartieron, por las cuales dieron la vida Monseñor Romero y Rutilio Grande. Allí en el chat, Floridalia nos hace un comentario, que es que al oriente de Guatemala solo llegaba la señal de la TV del Salvador. Éramos adolescentes y vimos por este medio las noticias relativas al evento de la iglesia, el gobierno y Romero. Las imágenes quedaron en la memoria. Gracias por pasar de nuevo aquello que aconteció y que nos tiene que animar a transformar la realidad del mundo de hoy. Hugo, intentamos la última a ver si Hugo todavía tiene o si ya las intervenciones han dado respuesta a tu inquietud, y si no, nos vamos con algunos avisos e invitaciones. No, ya he recibido la respuesta y el estímulo para, bueno, eso ya es pasado y es lo mismo que sucede hoy, ¿verdad? Es echar para adelante, apasionados por el reino, sí. Gracias. Gracias, Hugo. Gracias, bueno, Hugo. Gracias a todos por animarse en las intervenciones y a los demás también por estar presente y participar de este segundo encuentro de la Minga Teológica. Algunas invitaciones para tener presente. Primero, ahora en el chat de Zoom y en el chat de Facebook Live les hemos colocado, les vamos a colocar la invitación a participar del curso que ha preparado la Universidad, la UCA en El Salvador, sobre Rutilio Grande. ¿Sí? Una experiencia interesante porque nos permite ir a las fuentes, tener todo el material bibliográfico y audiovisual que se ha generado en torno a este curso y que recoge un poco la memoria de Rutilio Grande también, ya que hemos celebrado hace algunas semanas su beatificación. No sé si hay alguna indicación frente al curso también, Marta, que nos quieras dar. Rápidamente, por favor, disculpen la burocracia universitaria. Puede durar algún tiempito hasta que de verdad pueden entrar en el curso. Estoy trabajando con jóvenes que eso se agiliza, pero cuando ustedes tengan cuidado que su correo sea escrito correctamente, porque algunos problemas se facilitaron porque los correos no estaban correctos. Y allá encuentran videos. Cuando me mandan un número de WhatsApp, también podemos compartir el número de WhatsApp, quizá. Lo hemos colocado en el chat, Marta. El correo, el número de WhatsApp, sí. El WhatsApp correo normalmente funciona mejor y allá al menos podemos mandarles todos los videos. Y todos los materiales que encuentran allá no somos celosos, sino todo lo contrario. Queremos divulgarlo porque nuestra intención es lo siguiente, que ustedes ya también mencionaron.
Ahora hemos canonizado a Monseñor Romero, hemos beatificado a Rutilio Grande. Y eso yo veo también un poco como un peligro, ¿no? Que con eso está. Quiero decir, ustedes se recuerdan al movimiento verde ecológico y hoy todos los multinacionales son verdes, pero ya no dice nada. Y eso un poco pasa con Monseñor Rutilio Grande. Todos ahora son romeristas, pero le quitan las aristas, lo concreto, lo jesuánico. Y estos cursos quieren ser que nosotros llamamos memoria peligrosa. Quiero decir, recordar este Romero Rutilio concreto para dar pautas a nuestro actuar y luchar para un mundo más humano. Eso es nuestra intención y por eso no tenemos ningún interés que eso quede con nosotros, sino que se divulgue en todo el mundo. Bien, gracias Marta. Ahí también les acabamos de compartir al chat el grupo, el enlace de ingreso al grupo informativo Semana Monseñor Romero. En este grupo hemos venido preparándonos para celebrar estos 42 años, hacer memoria peligrosa, como dice Marta, del martirio de Monseñor Romero, que será el próximo jueves, ¿no? Entonces, por este grupo estaremos compartiendo todas las invitaciones que se han preparado con diferentes organizaciones para celebrar esta semana a nivel latinoamericano, desde los diferentes países, desde las diferentes organizaciones. Entonces, están invitados a ingresar al grupo para que les llegue la información de forma directa, pero también a seguir las redes sociales de Agua Panelazo, donde encontrarán todas las invitaciones propias de la semana. Para la próxima semana nos encontraremos dentro de 8 días. Tendremos como invitada a María López Vigil. María López Vigil es teóloga y hermana de José Ignacio López Vigil. Ella nos acompañará con una intervención que se titula Monseñor Romero, piezas para un retrato. Tiene el nombre del libro que en unas horas les compartiremos también por el grupo de WhatsApp para que nos animemos a leer estas piezas que ella ha recopilado de diferentes personas que conocieron, tuvieron la posibilidad de participar, convivir, luchar con Romero en su momento. Entonces, estamos invitados a leer el texto para que también sea como texto para la conversación y el diálogo con María López Vigil la próxima semana. Siempre es por el mismo enlace de la Minga, por si alguien desea también compartir. Los invitamos a difundir. Luego, el próximo viernes realizaremos un concierto, una cantata Monseñor Romero. Cantata Monseñor Romero y concierto por la paz, acogiendo las invitaciones del Papa Francisco frente a las situaciones de guerra que se han ido agudizando en algunos países, no solo entre Ucrania y Rusia, sino también en nuestros mismos países latinoamericanos, en México, Colombia, Venezuela, Guatemala, bueno, tantas situaciones que nos hacen realmente cuestionar hoy. Entonces están invitados, tendremos la participación de varios artistas a nivel latinoamericano y tendremos la presencia del cardenal Chávez, Rosa Chávez, para abrir, digámoslo así, el concierto. Él es el secretario de Monseñor Romero en su momento, ¿no? Entonces nos compartirá también su experiencia y la posibilidad que tuvo de haber trabajado con Monseñor Romero. Luego tendremos la participación en este concierto de algunos artistas como César López desde Colombia, que es conocido como una iniciativa desde la escopetarra, convertir armas en guitarras. Entonces será una propuesta bien interesante. Luego tendremos a Piero desde Argentina, también un gran buscador y luchador por la paz. Y tendremos a Filocalia y otros grupos y personas que se han unido a este concierto desde diferentes latitudes. Entonces nos conectaremos como latinoamericanos y como familia humana para implorar a Dios también el sueño de la paz, pero para movernos en acciones concretas que nos permitan vivir hoy en paz frente a las realidades que acontecen. Entonces está esa invitación al concierto. Qué bueno que nos ayuden a compartir. Los que están siguiendo la transmisión de Facebook Live, les enviaremos también la grabación para que ustedes puedan volver. Si hay algo que les quedó resonando y quisieran volver, les compartimos por el grupo de WhatsApp de la Semana Monseñor Romero la grabación de la sesión y ustedes denle en compartir y así podemos llegar a más
para que esta memoria peligrosa de Monseñor Romero siga cuestionando nuestra vida y nos siga animando a historizar el Evangelio en el mundo de hoy. Entonces, muchas gracias. Si no hay preguntas, por ahí nos hacen una pregunta, están alzando la mano, bien pueda. Encender el micrófono. No da la posibilidad de encender. Está intentando, pero no. Vamos a ver. Bueno. Listo, ya. ¿A qué horas es el concierto y cómo entramos? El concierto será, ya les confirmo la hora del concierto en la programación, será, permítame, a las 19 horas Argentina, ¿sí? O sea, 18, 17 horas Colombia, 16 horas El Salvador, ¿sí? ¿Y México? ¿Cómo? México 16 horas. 16 horas México, ¿sí? ¿Y va a haber un enlace o cómo entramos? Sí, igual un enlace. Se les comparte el enlace del concierto para que puedan participar, ¿sí? Entonces, les invitamos a que reproduzcamos pues todas estas invitaciones que nos quieren compartir. Si no hay más indicaciones o preguntas, le doy la palabra. Agradezco pues a Marta la presencia entre nosotros y le devuelvo pues en un momento también para que concluyas, nos dejes con una invitación, alguna. Raquel quiere decir algo antes. Ah, sí, Raquel. Encender, ya. Tampoco está encendido el micrófono. No. Raquel, no está encendido el micrófono. Se ve en la parte inferior de la aplicación, aparece inferior izquierda. Pero, no, ¿listo? ahora. Ya. Sí, ya. Bueno, no, quería decir dos cosas. Bueno, en primer lugar, agradecerle desde Argentina. Lo viví con mucha emoción, todo esto, y sentí mucho las instancias de Monseñor Angelelli, Pedernera y también nuestros mártires. En segundo lugar, quería aclarar que con Argentina hay 2 horas con México ahora, porque yo a veces participo con IBICLA y desde la semana pasada, en lugar de ser 3 horas, son 2 horas, para que quede claro. No sé. Si gracias, Raquel. Les acabo de colocar por el chat las horas del Salvador, del concierto, 16 horas El Salvador, 17 horas Colombia, 19 horas Argentina y Brasil el próximo viernes. Bien. Por eso, muy importante seguir las redes sociales, que ahí está siempre toda la información y los enlaces de Agua Panelazo por Facebook e Instagram, pero también el grupo de WhatsApp. Si alguien todavía no hace parte y quisiera que lo agregáramos, déjenos su número con el código, el más, según el país, y los agregamos al grupo de WhatsApp, o nos pueden escribir y nosotros los agregamos directamente, ¿sí? Ahí llegan todas las informaciones. Un grupo de artistas ha preparado varias piezas desde diferentes lugares de Latinoamérica sobre Monseñor Romero. Qué bueno poder acceder a estas piezas artísticas porque nos actualizan la memoria de Romero hoy. Bien, entonces invitados, ahí están los contactos, las redes sociales, y si alguien desea que lo ingresemos a este grupo informativo, déjenos en el chat y los agregaremos. Bueno, a todos muchas gracias, y a Marta nuestro agradecimiento, y te pasamos de nuevo la voz. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Les felicito por esta iniciativa maravillosa, y me doy cuenta que algunas veces no se da cuenta cuánta red ya existe. Es como de los hongos, está bajo de la tierra una red enorme, y eso está maravilloso. Estoy encantada de eso. Y quiero terminar con una palabra que cita a María López Vigil en su libro, un retrato en 1000 piezas o así. Aquí ella cita Rutilio tenía la capacidad enorme de expresar como Jesús, expresarse en
el lenguaje de los campesinos de su momento, así como Jesús. Y esa palabra con que quiero terminar es, él dice a las rezadoras de la parroquia, no sean poetonas. Y los rezadoras no sabían qué quiere decir con eso. Dice, no rezan así como los cohetes que se levantan al cielo y se va. Ustedes, el rosario no se va hacia arriba, sino siempre rezan viendo a su vecina a la izquierda, a su vecino a la derecha, y la relación con Dios siempre nos relaciona con el otro ser humano y sus necesidades. Y eso no seamos poetonas, sino relacionarnos, hacer redes. De eso, con eso quiero darles mi gracias por este espacio y para compartir con ustedes. Un gran abrazo a todo el mundo. Un abrazo para Marta y para todos y todas. Gracias por participar en este segundo encuentro en la Minga Teológica, y los queremos concluir este encuentro animándolos. Estamos a la expectativa de la película que han preparado desde los jesuitas desde España, y que tiene como nombre película Llegaron de Noche. Se estrenará el próximo 25 de marzo en cines y el 21 en el Festival de Málaga en España. Esperamos que luego de algunas semanas podamos tener acceso libre a la película y poder acceder a la experiencia documental que han preparado desde este film. Entonces los dejamos con el video y les agradecemos a todos y a todas su participación en el día de hoy. Amantes de la utopía, nuestros hermanos defendían con realismo la vida y la paz que necesariamente pasa por los derechos de los pobres. Su muerte, como la de Monseñor Romero, Rutilio Grande y tantos asesinados en El Salvador por tener hambre de paz y justicia, es al mismo tiempo semilla, flor y fruto, y viene a sellar con sangre su testimonio. Mientras que los criminales asesinaban a los jesuitas, los jóvenes de la chacra recogían muertos y moribundos de ambos bandos, en medio de la locura de una lucha sin tregua. Protegían a los niños, acompañaban a los que salían entre las balas de las zonas de combate, consolaban a quienes perdían a sus seres queridos, permanecían al lado de los pobres. Porque escuchadme bien, puede que hayan matado a nuestros hermanos, pero no han matado a la Compañía de Jesús, ni han matado a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. No la han matado. Bueno, creo que ahí les damos un pequeño abrebocas a la película, y ahí está, creo que es el rector de la Universidad de la UCA protagonizando esta escena, ¿no? El padre Tojeira. Un saludo para todos y todas y un buen fin de semana.